tiempo se hacen las prácticas, ¿no? Entonces, tienen esa actividad. Podrían conversar con la doctora y pedirle que se suba un poquito, ¿no? Es decir, a partir de las 9, ¿no? Si es que también ella tiene la disponibilidad de tiempo. Gracias, doctora. Ok, perfecto. Alguien levantó la mano, no sé quién fue. No logré verla. Y Samar. Buenas tardes. Sí. Electrónico, porque el número es algo personal, ¿no? Entonces yo les puedo brindar el correo electrónico de la doctora Vargas, ahorita lo voy a copiar. Ya. Para que puedan comunicarse con ella. Doctor, una consulta. Yo estoy en la región San Martín y tendría que viajar. Quería comunicarme con ella. Quería preguntarle si los sábados y domingos que toque clases van a, ¿cómo se llama? Va a estar ella como profesor, como docente en todos los sábados y domingos casi estamos. No, solamente este sábado, el primer sábado que toca la actividad. Luego, el sábado próximo, ese es el correo de la doctora, lo estoy pasando. Luego va a estar el correo, ¿alguien quiere unirse? Kevin, allá. Luego va a estar a cargo el sábado el doctor César Gavidia y los domingos estoy a cargo yo, ¿no? Y un domingo con el doctor Gavidia también. Eso es la encargatura. No solamente este sábado es la doctora Vargas. El sábado 2. Allá, doctora, listo. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, ya les comenté, ya les pasé el correo a la doctora Vargas. Y bueno, creo que ya podemos dar inicio a nuestra sesión de estadística descriptiva. Muy bien. Un pequeño recordar de la clase anterior, ¿verdad? Es esto, ¿no? De la sesión 1 nosotros vimos las divisiones de la estadística, ¿verdad? También conocimos qué era una variable, y eso es algo importante que recordar. Luego vimos que las variables, según su naturaleza, se podían clasificar como cualitativas y cuantitativas. Recordar que cada una de ellas tiene divisiones, ¿no? Y algo importante es que siempre se debe colocar las dos cosas, es decir, si son cualitativas, ¿qué cualitativas? Cualitativa nominal, cualitativa ordinal, cualitativa binomial, si quieren hacerlo. Y cuantitativas también, ¿no? Discretas, cuantitativa discreta, cuantitativa continua. Siempre va nombre y apellido. Eso es algo que deben recordar. Eso, por ejemplo, es una observación de vuestro trabajo que presentaron, ¿no? Y luego que tenemos 4 escalas de medición. Para variables cualitativas, normalmente vamos a tener 2 tipos, ¿no? Nominal y ordinal, que coinciden con su clasificación según su naturaleza. Coincide, pero para las variables numéricas cuantitativas, discretas o continuas, pueden ser tanto de intervalo como de razón. Muy bien, entonces tenemos, todo esto vimos la primera sesión. Este es un pequeño recordar de la sesión 1. Muy bien, una vez que nosotros identifiquemos nuestra variable y la escala a la que pertenece, y eso es bien importante, vamos a poder determinar qué estadísticos descriptivos vamos a hacer. Muy bien. Por lo tanto, hoy día vamos a ver todas estas mediciones, vamos a ver algunas definiciones previas, ¿no? Para saber a qué nos estamos refiriendo cuando hablemos. Vamos a ver las 4 medidas principales. De repente en pregrado nosotros solo vemos las 2 primeras, ¿no? Tendencia central y dispersión. Pero bueno, ya estamos en posgrado, así que vamos a hacer algo más. Las medidas de posición y medidas de forma de la distribución también nos ayudan a describir a nuestras variables. Asimismo, vamos a ver la frecuencia absoluta y relativa, principales frecuencias que se utilizan para realizar la estadística descriptiva de variables cualitativas. Nuestros objetivos son estos, y algo importante es interpretar. Muy bien. Además de que vamos a reconocerlos, vamos a ver sus fórmulas. Ya el sábado van a trabajar de forma práctica, ya con la doctora y diversos recursos. Tenemos que aprender a interpretar qué significan esos valores. Muy bien, ahí estamos. Siguiente. Algo importante que debemos reconocer cuando hacemos estadística es lo siguiente, ¿no? La diferencia entre un parámetro y un estadístico. Como vemos acá, tenemos diferentes operaciones, ¿no? Que estamos haciendo con variables, con los valores de esa variable. Y también podemos observar
que tenemos población y muestra. Ya sabemos qué cosa es una población, ya sabemos qué cosa es una muestra. Cuando nosotros realizamos cálculos a partir de los datos obtenidos en una población, les vamos a denominar parámetros. Muy bien. Entonces, cuando yo calcule la media o promedio aritmético, como vamos a verlo en un par de diapositivas más, yo voy a representarlo con la letra griega mu. La desviación estándar con la letra griega sigma, ¿no? Y las proporciones generalmente con la letra pi. Entonces, si estamos viendo esto, letras griegas, entonces estamos generalmente refiriéndonos a parámetros. Mientras que, ¿no? Cuando yo trabajo con datos a partir de una muestra, ya no se llama parámetro, ¿no? Se llama estadístico, estadígrafo, estadística. Cualquiera de ellos, de esos nombres, ustedes van a encontrar tal vez en la literatura. Yo generalmente le llamo estadístico. Entonces, al referirme a la media, y ven una denotación de este tipo, ahora algo importante es que esto tiene que ser completo, ¿no? Así, muy bien. Ven este signo, ¿no? Esta denotación. Yo me estoy refiriendo al promedio, sí, pero al promedio de una muestra, el estadístico. Lo mismo para la desviación estándar, S, y lo mismo para una proporción, ¿no? La P con este acento circunflexo, ¿no? Entonces, normalmente ya vamos a usar letras latinas para poder trabajar con o referirnos a los estadísticos. Muy bien. ¿Qué cosa vamos a hacer nosotros? Estadísticos. Porque no podemos trabajar con población, es muy difícil. A menos, no siempre hay el mundo de las excepciones, ¿no? A menos que estemos trabajando con poblaciones cerradas, ¿no? Por ejemplo, tal vez alguno está trabajando con alguna especie en el Parque de las Leyendas, obviamente es su población. No va a haber más, no puede inferir hacia la población libre, ¿no? Solo para ahí. Entonces ellos sí pueden usar parámetros, ¿no? Esa es una excepción, ¿no? Es muy poco difícil. O sea, no es que sea difícil, sino es muy especiales, ¿no? Los temas que pueden usar parámetros. Por aquí tengo a alguien. Kevin, Kevin de la unidad de posgrado les ha compartido para que puedan ingresar al chat que tienen, ¿no? De WhatsApp, al grupo de WhatsApp de ustedes, de maestrías, me imagino. Muy bien. Entonces, aquí están las definiciones, el parámetro, cualquier medida que se calcula sobre una población. Estadístico, cualquier medida que se calcula a partir de datos de una muestra. Nuevamente, para que podamos grabarnos ya esa parte, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Entonces, mi pregunta, y para que puedan participar levantando la mano o escribiendo en el chat si quieren, ¿qué es estadística descriptiva? ¿Qué sabemos de la estadística descriptiva? ¿Para qué la usamos? Ya sé que respondieron algo parecido, ¿no? A ver si nos acordamos. Carla Alfaro, adelante, colega. Sí, es una rama de la estadística que distingue porque agrupa datos. Ok, agrupación de datos. Agrupación de datos, ok, voy a colocar agrupación de datos, ya, tal vez describir cómo se agrupan los datos. Muy bien, gracias. Tenemos, gracias, colega. Tenemos a Nicola Ávila. Sí, adelante. Buenas tardes. En la estadística descriptiva sería también lo que es analizar y también lo que es interpretar lo que es los datos que se obtienen como resultados. Muchas gracias. Resumir, analizar, interpretar esos resultados, pero recuerden que la estadística descriptiva nos va a describir, ¿no es cierto?, el comportamiento de las variables de nuestra muestra, en nuestro estudio, ¿no? Todavía no más, solo describirlas. Perfecto. Michelle Tinoco, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Es lo que se toma de la observación que se ha tenido y, bueno, se plasma o sea, se documenta y luego se organiza, se puede hacer resúmenes, ¿no? Muchísimas gracias. Se organiza, se resume. Seguimos
Ya, tenemos más participaciones, por favor, hasta Martín Flores, ¿sí? Después ya vamos a seguir participando. María Antonia, perdón. Adelante, por favor. Buenas. Buenas tardes, colega. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Ya, sí. Doctora, en la estadística descriptiva se encarga de recopilar los datos, los organiza, se presenta un resumen de todos estos datos y toda esta data, más no analiza, y tampoco se determina conclusiones a diferencia de la estadística diferencial. Ya, ok. Aquí la colega María Antonia nos indica que lo que ya se indicó, pero además nos recalca, ¿no es cierto?, de que no existe un análisis. Aquí yo pondría un asterisco ahí bien grande para indicar de que si bien hacer un análisis comparativo o de otra forma, pero ese resultado yo sí lo puedo analizar para interpretarlo, ¿no? Es decir, ese 30% ¿qué significa, no? No voy a decir que, no voy a hacer inferencia, obviamente, pero sí puedo indicar que la descripción de mi base de datos, ¿no? Eso es esa parte de análisis entre comillas, ¿no? Más no. Y es una limitación. Eso es total cierto. Muy bien. Samar, adelante. También que también utiliza herramientas como la medición de tendencia central, que tenemos la media, la mediana y la moda. También utiliza lo que sea medida de dispersión, como rango, la varianza y la desviación estándar. Cuadros también utiliza. Eso es Muy bien. Algo importante que nos acaba de decir, nos acaba de nombrar nuestra colega Isamar es algunas mediciones que esas son las principales, ¿no? Pero también nos habló de gráficos, ¿no? Cómo se puede graficar, sí. Recuerden que lo que hace la estadística descriptiva es describir, presentar, ¿no? Y voy a presentar, ya sea de forma escrita, de forma haciendo tablas, cuadros o gráficos, que es algo más visual, ¿no? Muy bien. Y por último, Martín Flores. Adelante, colega. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sí, bueno, aparte de lo que decían los colegas, describir las características del conjunto de datos, era también lo que mencionaban anteriormente, ¿no? Que utilizaba básicamente las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, pues, ¿no? Perfecto, muy bien. Y es algo, muchas gracias, colega, es algo que nosotros incluso hacemos en pregrado, ¿no? En pregrado me refiero, es más, en el colegio, ¿no? Algunos hicimos estadística en el colegio, algo muy básico, y usamos en la vida diaria también algunas cosas. Y bueno, en la academia, obviamente, al momento de realizar nuestras tesis o algún ensayo para publicarlo, o incluso, como digo, en la vida diaria. Muy bien. Ahí está, ¿no? Un poco de definición. Justamente, organización, condensación y presentación de los datos, ya sea en tablas, gráficos, pero recuerden que eso no es obligatorio. Muy bien. Recuerden que usar una tabla de un gráfico si bien facilita el entendimiento, si yo tengo un solo resultado, no voy a gastar mi tiempo en hacer una tabla, ¿no? Prefiero redactarlo en una oración y también se va a entender. Muy bien. Así como calcular medidas numéricas, ¿no? Y es algo que bastante lo relacionamos, ¿verdad? Estadística descriptiva a medidas numéricas. Vamos a transformar esa información de mi base de datos y vamos a resumirlas en un número. Muy bien. Para justamente aquí estudiar más aspectos importantes de los datos. Y es lo primero que debo hacer. Y todo esto, lo primero que yo hago cuando tengo mi base de datos, ¿no? Una vez que ya hice mi encuesta, ya vacié mis datos en una base de datos, la limpié, la codifiqué, etcétera, etcétera, yo realizo el análisis descriptivo de datos, ¿no? Y esto es lo principal para de ahí hacer el resto. Muy bien. Lo básico. Muy bien. Como ustedes comentaron, ahí, existen medidas, ¿no es cierto? Muchos hablaron de medidas de tendencia central, muchos hablaron de medidas de dispersión.
Pero recuerden que hay más y estas no son las únicas. Muy bien. Es bien, también bastante intuitivo, el mismo nombre lo va a indicar muchas veces, ¿no? Medidas de tendencia central. ¿Qué nos dice? Central. Nos indica el centro, ¿no? Cómo es que se forma, cómo es el centro a partir del cual nuestros datos se encuentran ubicados, ¿no? Cómo es la centralización, la agrupación. Mientras que siempre va acompañada una medida de agrupación, pues yo también quiero saber cómo es que se dispersan de ese centro. Justamente eso nos indica las medidas de dispersión. Y también es un buen indicador de variabilidad, es decir, cuán diferentes son mis datos. Muy bien. Ahora, no necesariamente, como dice acá, medida central. La medida de dispersión no necesariamente está relacionada al promedio, sino a la medida de tendencia central que yo elija debido a la dispersión y a la forma de la distribución de mis datos. Por eso es que yo veo luego una medida que me va a ayudar bastante a discernir y seleccionar cuál de todo lo que vamos a hacer hoy voy a usar, de todas las medidas que voy a hacer. Luego vienen las medidas de posición. Esto es algo que sí se usa y a veces no. Posición nos indica cómo es que se distribuyen los datos de forma ordenada, ¿no? Es decir, yo tengo que ordenar mis datos de menor a mayor e indicar, ¿no? A ver, quiero ubicar el 25% de mis datos. Entonces, ¿en qué posición se encuentra? Muy bien. Y también aquí algo importante es que nos divide esos datos en intervalos iguales, ¿no? Por ahí alguno ha escuchado alguna medida de posición. ¿Reconocen alguna? No. ¿No? Cuartiles. Los cuartiles. Perfecto. Gracias, Miguel. Percentiles. Y Claudia. Percentiles. Muy bien. Por ahí voy a anotar. Felipe. Muy bien, ahí estamos. Ya recordaron. Perfecto, colegas. Exacto, ¿no? Vamos a ver. Hay varias formas, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de los cuartiles, pues estoy dividiendo en 4 partes iguales la distribución de mis datos. Si yo hablo de deciles, estoy partiendo, ¿no? En 10 partes iguales mis datos, obviamente ordenados. Y por aquí la colega ha dicho algo interesante, ¿no? María Antonia. Habló de o escribió sobre la mediana, y es algo que vamos a discutir en un rato más, ¿no? Y acuérdense de eso. La mediana será una medida de tendencia central, una medida de posición. Y es algo interesante porque es especial. Y luego vienen las medidas de forma de la distribución. Estas medidas de forma de la distribución nos van a ayudar a un poquito, ¿no? Tener una idea bastante inicial, muy bien, para determinar si la variable que estoy estudiando, ¿no es cierto? Perdón, aquí estoy. Si la variable que estoy estudiando va a tener una forma particular. Y esta forma particular nos va a permitir seleccionar una medida de tendencia central y una medida de dispersión que mejor describa su comportamiento. Aquí nos indica, ¿no? Grado de asimetría y el agrupamiento, ¿no? O el agrupamiento. Es bastante visual esto, ¿no? Es decir, si yo hago un gráfico, posiblemente pueda darme cuenta también cómo es la forma de la distribución de mi variable. Pero también lo puedo suponer a través de números. Muy bien. ¿Recuerdan alguna medida de forma de la distribución? Sí, Samara, adelante. La kurtosis. Perfecto, ¿no? Sí. ¿Y otra? ¿Querías decir otra? No. Ok, ¿no? Kurtosis. Lo que es la simetría que dice. Sí, perfecto, ¿no? Ahí también nos acaba de escribir colega Noriko Oviedo. Ley, adelante, por favor. No, disculpe, doctora, me equivoqué. El gato, ya, ok, no se preocupe, no se preocupe.
Entonces, tenemos entonces aquí principalmente esas dos medidas, ¿no? La kurtosis y el coeficiente de asimetría. Y lo vamos a estudiar, no se preocupen, vamos a empezar. Empezamos con, yo quisiera que me acompañen en hacer los análisis para que no esté hablando todo el rato, ¿no? Y ya empecemos a ver la siguiente. Entonces yo les pido que ustedes puedan anotar estos valores, de repente tengan un Excel al costado o una calculadora, una hoja, tengan estos datos, ¿no? Esto representa una medición de creatinina sérica en estas unidades, muy bien, de gatos, de una clínica, ¿no? De 5 gatos, 1, 2, 3, 4, 5. Estas son sus medidas de creatinina sérica, muy bien. Y nos pide realizar el análisis descriptivo de esta variable. Muy bien. Yo sé que no vamos a trabajar con calculadoras necesariamente, y sí, también, en realidad hay ejercicios que se van a hacer en los exámenes con calculadora. Muy bien, porque es necesario saber de dónde vienen las cosas. Si bien vamos a aprender a hacerlo con algún tipo de recurso, ¿no? Recurso en línea de repente o informático, es bueno recordar cómo calcular, de dónde vienen las cosas para que también podamos entenderlo. Muy bien. ¿Ya lo tienen listo? ¿Ya han copiado estos valores? Son solo 5, ¿no? Y chiquitos. No importa aquí si son altos o bajos, ¿no? Están ahí. Muy bien, entonces nos pide hacer el análisis descriptivo de datos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. Primeramente, tenemos a las medidas de tendencia central, ¿no? Ya lo han dicho, no me acuerdo quién de ustedes, dijo, ¿cuáles eran las medidas de tendencia central? Media. Miguel Ángel, sí, dígame, colega. La media aritmética, la mediana y la moda. Muy bien, gracias. Esas son las principales, ¿no? Por ahí alguien me va a decir, no, pero hay más. Sí, hay más. Pero las principales y las que normalmente trabajamos, incluso menos, ¿no? Normalmente vamos a trabajar con 2 de ellas, la mediana y el promedio, o media aritmética, promedio aritmético. Hay más promedios, lo sé, pero generalmente vamos a trabajar con esas 2. ¿Por qué la moda no? Porque ahorita vamos a ver por qué la moda no. Entonces, ¿qué hacen las medidas de tendencia central? Obviamente, pueden resumir en un solo valor un conjunto de valores. Eso ya sabemos, porque estamos haciendo estadísticas de un centro en torno al cual se encuentra ubicado el resto de los datos. Entonces, a partir de un valor numérico 1, ¿no es cierto? Vamos a ver a partir de ese valor cómo se dispersan los datos, ¿no? Es algo importante. Entonces, es bien importante. Yo le coloco esta campanita de Gauss, ¿verdad? Ficticia, teórica, en la cual el centro, pues justamente es una medida de tendencia central. Ahorita vamos a ver, ¿no? Como es una campana de Gauss, obviamente va a ser el promedio. Muy bien. Entonces vamos a estudiar este agrupamiento, esta parte central ahorita. Y tenemos, como dijeron, ¿no? La media aritmética, la mediana, fórmulas. Bueno, esto no es tan fórmula. Media aritmética, promedio aritmético. Nosotros normalmente cuando en estadística hablamos de aritmético, así media aritmética, cualquiera de las dos. Nos separamos un poco de la media geométrica de la media ponderada. Ok. Y bueno, creo que no hay mucho que explicar sobre el promedio aritmético. Sumatoria de X y sobre N. Esto es súper sencillo. Pero hay algo importante que debemos recordar. Y es esto de acá. El promedio, si bien es un muy usado, ¿no? Todos lo usan. En cada minuto de su vida usan promedios. Pero es realmente, pues, ¿por qué? Porque el promedio, al ser esta suma, ¿verdad? Una suma, va a ser bajos esa variable. Y cuando ocurre eso, ¿no? Que hay mucha variabilidad,
en mis valores y tienden a ser altos o bajos, pues ya no es representativo, ya no me sirve, no me describe de forma fiable la distribución de mis datos. Por aquí he escuchado, no representa los extremos. Más bien tiende a ellos, tiende a los extremos, ¿no? Si suma, no, 1, 2, y luego sumo 100, ¿no? Y hago la suma y la división, pues ya no va a tender hacia los valores chiquitos, sino se va a ir para el otro extremo. Entonces esto es bien importante, ¿no? Valores extremos arruinan, voy a decirlo de esa, entre comillas, ¿no? Siempre, arruinan la distribución de mis datos, ¿no? Ya no van a ser simétricos, supongamos. Ahorita lo vamos a ver. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Lo dejo aquí con un asterisco siempre. Algo importante que debemos recordar es, si tengo valores muy extremos, el promedio aritmético no sirve. ¿Cuál es la solución? Bueno, es un valor, como dice aquí, ¿no? El valor que divide los datos ordenados, por el mínimo y un máximo, que debe estar por acá, a la mitad, ¿no? La mediana divide esa distribución de mis datos a la mitad, mediana. Está afectada por valores extremos. Aquí no hay ninguna suma ni resta, ¿no? Solamente representa el valor central. Entonces, la mejor opción cuando yo tengo distribución, ¿ok? No hay que tener temor a usarla. La interpretación de la media, pero hay que usar lo que se entiende. Luego, vamos a hablar de la medida. La moda es muy sencilla de entender, no significa básicamente podemos tener no solamente una moda, podemos tener 2, podemos tener 3, podemos tener mucho. Tanta interpretación, ¿no? No se usa mucho, no, ahora, ¿no? como medida de tendencia central. No, pues, no me sirve mucho, ¿no? ¿Para qué? O sea, no reto con eso de, ok, tengo 2 modas, o sea, 2 valores se repiten más, ya, no, más no hay, no me da más. Entonces, y existe por algo, ¿no? No es muy usada. Muy bien, no piensen que está mal, simplemente no se usa. Muy bien, y ahí está. ¿Qué pasa si yo uso moda como medida de tendencia central y no tengo? Me quedo sin medida de tendencia central. O tengo 2 modas y ahora, ¿cómo es mi distribución? ¿Así? No usaría la moda. Muy bien. Tengan en cuenta eso, no está mal, existe, sirve para algo, pero no se usa mucho. Muy bien. Y con esto, pues, les pido calcular con estos datos de la creatinina, la media, la moda y la mediana. Vamos. Media, moda y mediana. Y una vez que calculen, ¿cómo se interpreta? Isamar, ya lo tienen. Adelante, por favor. Doctora, la media me salió 1.04. 1.04, Sí. media sería 1.04 miligramos por decilitro. Ya, ok. La mediana me salió, ¿sí? la que más se repite es el 0.9. Bueno, está en el centro, diré. Mediana. La mediana, sí, sí, está en el centro. Uh-huh. Y la moda es 0.7, es el que más se repite. Ok. Sí. Muy bien. Recuerden, gracias colega, recuerden siempre acompañarlo de sus unidades de medición. Teníamos otra manito, seguramente salió igual.
Sí, van, adelante. Ah, no, ya, ok. Sí, sí, adelante, colega. Perdón, en el caso de la mediana, ¿no sería 1.25 ¿Por qué? de la primera? Sí, o sea, porque estamos hablando de la parte central, o sea, 0.7 como la parte más baja y 1.8 la parte más alta, entonces entre los dos, lo más cercano sería 1.25 y en el caso de la moda, sí, bueno, 0.7, ¿no? Ya, ok. Gracias, gracias, colega. Mm, Tal vez nos estamos aquí refiriendo, o el cálculo que ha realizado usted es básicamente el rango, ¿no? La mediana es ubicar básicamente el centro, el número central de la distribución. En este caso son valores, son números, me refiero a la cantidad, ¿no es cierto? Porque vamos a ver quién ocupa la mitad. La cantidad es impar. Entonces, el valor del centro pues, va a ser esta posición 3, ¿no? Y la posición 3 pues, la ocupa 0.9, ¿no? Entonces, si yo veo este valor, pues el 50% de datos está para este lado y el 50% para este lado. Esa es la mediana. Si yo tuviera valores pares, al número de pares, ubico parte central y ahí le saco el promedio. Es lo yo voy a hacer un cálculo de este tipo para obtener la mediana. Bien, si yo sumo 0.7 y divido en 2, bueno, en todo caso 1. Y a usted lo dividió entre 2, me parece, no, eso no, sí, no sé qué cálculo es, creo que nunca lo he visto. Hay que tener el promedio de medición, genial, ¿no? Nuestro colega Miguel Ángel nos está ya indicando cuál es la interpretación para ese valor de la creatinina, ¿no? Entonces yo hice aquí mis cálculos, miren, así es como se calcula el promedio, ya lo sabemos, la interpretación. La moda, bueno, el valor que más se repite, ahí está. Y la mediana colocaba, ¿no? Aquí algo se colocó la mediana. Bueno, si yo lo ese valor que ocupa el centro, es decir, la mitad, también eso se interpreta de esa forma, ¿no? Pero va a cuartil 2, por ejemplo, ¿no? Pero cuando yo hablo de la mediana, acá, donde se interpreta el valor que emite la muy bien. Pero la interpretación del promedio me parece muy, muy simple. Bueno, entonces podría decir la suma de todos los valores de la medición total de animales es tanto. Y ya, y va así con la mano elevada, sí. ¿Tiene algún otro comentario? Ya, ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Es bastante sencillo, ¿verdad? Las medidas de posición. Perdón, muy. Ahora, lo estamos calculando de esta forma, a mano, bastante simple, porque lo estamos haciendo con 5 datos, ¿no? Obviamente en nuestra tesis no vamos a tener 5. Bueno. Ahora voy a escribir
cómo es que se alejan del centro, ¿no? de la distribución de mis datos. Por eso vamos a estudiar ahora las medidas de dispersión. Y tenemos ¿no? para escoger un montón. Primero vamos a hablar sobre la dispersión, la primera medida de dispersión, la más usada. Estas dos, ¿no? Dos medidas muy usadas, pues van a ser estas dos. La varianza y la desviación estándar o desviación típica también la van a encontrar así en alguna literatura. Tanto la varianza como la desviación estándar son medidas de dispersión. Normalmente no se utiliza la varianza porque es una medida cuadrática, recuerdan el cuadrado, entonces pierde las unidades de medición, ¿no? Es adimensional, es decir, ya no serían kilogramos, si quiero sacar el peso, por ejemplo, serían kilogramos al cuadrado, no, pues, no, eso no representa peso. Entonces no se usa la varianza, se usa la desviación estándar, que sí va a mantener las unidades de medición. Muy bien. Y obviamente, ¿qué nos dice acá? Básicamente la interpretación es la dispersión de los datos respecto a el promedio. Entonces siempre la desviación, el promedio, perdón, va a estar acompañado de la desviación estándar. Va a ir de la mano, es su mejor amiga. Muy bien. La varianza no es complejo. Ahora, por ahí van a decir, pero existen pruebas de hipótesis que usan la varianza como, ¿no? para trabajar, para comparar. Sí, pero cuando yo hago una medida, estoy tratando de describir mis datos, no uso varianza normalmente. Pueden ponerla, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos que colocan todo lo que encuentran. Ok, pero pues bastaría con colocar la desviación estándar. Muy bien. Esa es la fórmula. N-1 porque vamos a trabajar con la muestra, ¿no? En cambio, si trabajáramos con la población, acá abajo es N y esto cambia por sigma. Muy bien. Esas son las fórmulas, bastantes, bueno. Ya se hace un poco largo el numerador cuando trabajo con varios valores. Lo vamos a hacer igual, pero bueno, ahí tenemos. Luego vienen otras medidas de dispersión, ¿no? El coeficiente de variación y el rango. El coeficiente de variación es algo bien interesante de usar. Obviamente, la fórmula va a ser una forma, ¿no? En este caso, el coeficiente de variación en porcentaje, ¿no? Voy a colocar aquí. Perfecto. El coeficiente de variación, ¿qué nos indica, no? Nos indica cuánta variabilidad tienen mis datos, cuán diferentes son entre sí. Si son muy bien, porque obviamente es un porcentaje. Se utiliza, dice, para comparar la variabilidad entre variables con diferentes unidades de medición. Y esto es algo bien importante, ¿no? Por ejemplo, dos cosas. El coeficiente de variación, en primera, ¿no? Hace dos cosas. Primero, nos indica cuán variables son nuestros valores, es decir, cuán semejantes son entre ellos o en la cuando es más de 30%. Hay muy... ¿Ven? Entonces, hay algo importante, ¿no? Pero va más allá de eso cuando yo, por ejemplo, alguien que trabaje en aves acá, está en sanidad avícola. Hola, sanidad avícola. Voy a ver la lista. ¿Hay alguien de sanidad avícola? Hola, hola. ¿No? Sí, usted, Miguel Ángel Filipa, también tenemos varios. ¿Cuál es alguien me puede indicar, Luis David también, gracias. ¿Alguien de ustedes me puede indicar cuál es el coeficiente de variación a ver, creo que se utiliza para conversión alimenticia o algo así en aves, en uno de esos parámetros, no recuerdo exactamente cuál de los parámetros. ¿Dónde utilizan ustedes coeficiente de variación?
en alguna... ¿No usan coeficiente de variación? Oh, Sacamos muestras de sangre y trabajamos con coeficiente de variación. ok, interesante. ¿Y qué es lo esperado en el coeficiente de variación? ¿En qué constante sanguínea? Por ejemplo, si mostramos bronquitis, podemos encontrar coeficientes de 25, 20, que es más homogéneo, ¿no? Partiendo de 30 para arriba, tiene una mayor distribución. Pero es una forma de interpretar, tiene una interpretación todavía. Ya es muy diferente la medición, se refieren así. Sí. Tenía entendido que era en ganancia de peso, algo así el coeficiente de variación también que usaban. Muchas gracias, colega. Otra manito levantada por ahí, Nicole Ávila. ¿Usted tiene alguna Sí, otra aplicación? Sí. Sí, justo le quería comentar acerca del peso corporal, que es que se utiliza lo que es el coeficiente de variación. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál es lo esperado? ¿Qué coeficiente de variación? ¿Cuánta variabilidad debe tener su dato ahí? Dentro de... En alguna línea, porque yo sé que hay diferentes bases. Por lo menos en lo que es al inicio de lo que es en la primera semana, se pronostica de llegar a 200 gramos. 200, 300. Coeficiente de variación, porque miden, me imagino, ¿no? En 5. ¿Cuánto es ese coeficiente de variación? Sería entre... tendría que... 4%, 3% o vale más variación de datos. 5% por... ¿Usted también se dedica a Investigaciones en parámetros productivos, ¿Y en qué y parámetro productivo usa el coeficiente de se variación? trabajaba en peso vivo o ganancia hasta 10, a lo mucho. 10%. Sí, Ah, 10, interesante. 5, ¿no? A lo mucho, Ok, pero... perfecto, muchas gracias. Luis David, ¿usted Sí, también? doctora. A ver. Lo usamos, bueno, yo lo usaba netamente para lo que era peso. Si mi coeficiente de variación era mayor a 10, eso era una alerta de que teníamos una parvada desuniforme y teníamos que tomar Muy acciones, bien. ¿no? Pero lo ideal es que esté entre 5, 6, 7. Normalmente el coeficiente de variaciones altos eran comunes a la llegada del pollito bebé, porque como venían lotes de madres distintas, podíamos tener un pollito de 38 gramos como pollo de 50, y ya esto iba bajando conforme pasaran las semanas, ¿no? Interesante, claro. Ya más regularizado, menos estrés, etcétera. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, miren, tal vez muchos de nosotros, por ejemplo, yo que hago parasitología, no hago coeficiente de variación, pero para parámetros productivos sí es importante, ¿no? Y yo imagino, han visto el parámetro productivos en lo que han comentado, 5%, 10% de coeficiente de variación es lo máximo. A partir de ahí ya es demasiado diferente, ¿no? Algo está pasando. Entonces va a variar, ¿no? Va a variar lo que quería que escuchen, ¿no? Respecto a cómo era en determinada aplicación en esta área de avicultura, ¿no? Esto 25% es demasiado, pero de repente para otras áreas, de otras aplicaciones, como también nos comentó uno de los colegas, ¿no? Que en constantes hematológicas, ¿no? 30% estaba hasta 30%, la variación de esos valores estaba ok, ¿no? Ya, pero está raro, ¿no? Ya empezó a ser mucho. Esto es bien importante, ¿no? ¿Cuán dispersos son? Nosotros queremos homogeneidad en determinadas aplicaciones, en determinadas mediciones que hagamos. Y en otras, pues, bueno, no importa, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso. Pero algo también es importante cuando yo voy a comparar unidades de medición. ¿Por qué? Miren, yo comparo el peso de lo que sea,
¿no? El peso, quiero comparar, bueno, como estamos en aves, voy a comparar el peso, no sé, el peso del pollo con la edad. Si es que es factible, la gallina en todo caso. El peso va a estar en kilogramos, ¿verdad? Y yo quiero saber, ¿no? Entre el peso y la edad de las gallinas. Bueno, sí, ya, ok. Supongamos que viven años. Y bueno, gallina sí. Y el peso también, ¿no? Peso en kilos, edad en años. Y yo quiero comparar cuál de las dos variables tiene mayor dispersión. Si yo empiezo a sacar un promedio, una desviación estándar, pues no voy a poder compararlo porque uno tiene años de unidad y el otro tiene kilogramos de unidad. No se puede comparar. Está mal si lo están haciendo. ¿Qué voy a hacer? Hago un coeficiente de variación porque luego se va a perder las unidades y solamente voy a tener porcentajes. Entonces ahí voy a poder sí comparar, sí voy a poder comparar entonces el peso con la edad, ¿no? ¿Cuál de las dos variables tiene más variación? ¿Cuál es más diferente, ¿no? En la población que estoy estudiando. Eso sí puedo hacer. Entonces, quiero comparar, uso coeficiente de variación. O también puedo decir si son muy parecidos o no, si hay mucha variabilidad en mis datos. Muy bien. Ahí tienen una herramienta. Y luego viene el rango. Y el rango también aquí es algo importante, ¿no? El rango simplemente es una amplitud. Es decir, quién es el mínimo, quién es el máximo y cuál es la amplitud de los valores que va a asumir esa variable. Pero es algo importante. Intervalo. El rango usualmente se presenta de esta forma, ¿no? Ahí está. Debo conocer el valor máximo y el valor mínimo. Para eso tengo que ordenar mis datos de menor a mayor. Normalmente se presenta de esta forma, ¿no? El rango es el valor máximo, se calcula así, menos el valor mínimo y ahí me da un valor. Y eso supuestamente es la amplitud que tienen mis datos. Pero a veces también, no sé si lo he puesto acá, no lo he puesto, se presenta como el rango, no he encontrado mi lápiz, así que estoy haciéndolo con el mouse, mil disculpas. Simplemente se presenta como el valor mínimo, como un intervalo, ¿ok? Mínimo, guión, no es menos, ¿eh? Es el intervalo, hasta el máximo. Entonces, desde mi punto de vista, cuando yo hago una resta y obtengo un valor, esa es la amplitud, ¿no? Ya, bacán. Pero no sé, a mí no me dice mucho que cuando yo agarre y diga, ok, mis valores, el rango de mis valores tienen el siguiente intervalo. Inician en 5 y terminan en 200. Entonces ahí ya me está diciendo un poquito más, ¿no? El mínimo es 5, el máximo es 200 y en ese rango de valores, ese intervalo de valores se ubican, ese rango de números se ubican mis valores, los valores de la variable. Entonces, nuevamente, esto es normal usarlo, esto también. Ustedes elijan cómo van a representar sus resultados, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Levante, a ver, para ver si están por ahí muy bien, manitos. Sí. Genial, listo. Sigamos entonces. Vamos a hacer el ejercicio. A ver. Calcule la desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y rango para las mediciones de la creatinina en gatos. Ahí está. Vamos. Inténtenlo. A ver si se distraigan un ratito. ¿Cuáles son las... por aquí creo que está... Ahí está la fórmula de desviación estándar. Les voy dictando esa porque es la más difícil. Entre comillas, ¿no? No es muy complejo. Y son solo 5 valores. Así que intenten el examen. Vamos. ¿Qué necesito para calcular la desviación estándar? Pues el promedio. ¿Quién es XI? XI es cada uno de estos valores. Este es un XI, este es otro, este es otro, este es otro, este es otro.
Entonces, el primer XY menos el promedio elevado al cuadrado, más, con sumatoria, el segundo XY menos el promedio elevado al cuadrado. No importa si sale negativo, porque el promedio va a convertir todos en positivos. Si no, no podría sacar en números reales la raíz cuadrada de un valor negativo, ¿no? A ver, inténtenlo, colegas. A ver, ¿quién tiene el resultado? Puede colocarlo en el chat. $46, $45, con su interpretación. Vamos viendo. Yo creo que está... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y sí. Ahí está el resultado. Ahí está, ¿no? Recuerdo que es 1.04 el promedio. Hago todas esas operaciones. Le saco la raíz cuadrada y obtengo 0.46. 0.46 miligramos por decilitro. Por ahí tengo una manito. Sí, Luis David, adelante. Me sale la desviación 0.456, la variancia 0.208, el coeficiente 43.85 y el rango 1.1. Muy bien, ahí estamos. 44.23%. Y el rango, lo pueden presentar así como indicó el colega, 1.1, o lo pueden colocar como intervalo, ¿no? Como ustedes lo interpreten mejor. O a veces como les pide que coloque el asesor, ¿no? Le va a decir, no, coloca en un número, o coloca en un intervalo, o donde usted lo presente, ¿no? A veces te piden corregir cosas. Un poquito de agüita. Listo. Y esa sería la interpretación para cada uno, ¿no? Miren. Ahora, miren, pese a tener 5 valores, mi coeficiente de variación voló. Bueno, para la estadística estos son valores muy diferentes. Imagínense. Muy bien. Ok, no se olviden de colocar siempre las unidades de medición cuando coloquen la interpretación. Muy bien. Ahora, obviamente, va a estar en una tabla, usualmente se presenta en tablas, ¿verdad? La estadística, los estadísticos se organizan en tablas. Entonces, en las tablas ya, en la parte donde está la variable, no, creatinina, ya colocan las unidades miligramos, decilitro, sobre decilitro. Entonces, ya no tiene que colocar el resto, los valores que ha obtenido de cada estadístico, ya no le agrega las unidades al momento de hacer una tabla. Pero cuando usted hable de esa variable o interprete, porque uno tiene que interpretar, no hacer un texto que interpretando su variable, ahí usted sí tiene que colocar sus variables. Muy bien, entonces tengan, unidades para los resultados. Entonces, esto está bastante sencillo, un poquito trabajoso, un poquitín. Entonces, ahora viene lo siguiente, ¿no?
Ya hemos visto medidas de tendencias. Nos falta una medida de dispersión, pero para eso primero tenemos que hablar de una medida de posición. Solamente vamos a hablar de una, que es la que más se utiliza, a menos que ustedes trabajen con otro tipo de variable que a veces en determinadas circunstancias se utilizan otros tipos de medidas de posición, ¿no? Generalmente los cuartiles son los que se utilizan. ¿Qué son los cuartiles? Bueno, los cuartiles están acá. Simplemente nos indica, ¿no? Son los calculados, teóricos, por eso calculados, que dividen una muestra de datos ordenados, de mínimo a máximo, en 4 partes iguales, ¿no? Entonces yo voy a tener un cuartil 1, un cuartil 3 y un cuartil 2. Entonces ahora yo quiero que recuerden qué valor o qué medida de tendencia central ustedes reconocen que dividía, ¿no?, la distribución de mis datos ordenados a la mitad. ¿Cuál de las medidas de tendencia central? La moda. La mediana. Ah, la mediana Sí, sí, la mediana, muy bien. Entonces, sí, Pilar. Sí, la mediana, doctora. Perfecto, sí, exacto. Entonces, nosotros vamos a tener un valor del cuartil 2. Está con Q porque normalmente, bueno, en inglés se escribe con Q el quantile, ¿no? El cuartil. Entonces, normalmente lo coloco con Q, ¿no? Pero si queremos hablar en español, debería ser el C2. Muy bien. Entonces, el cuartil 2 va a coincidir con el valor de la mediana. Por eso es que a la mediana muchas veces van a encontrarlo también como una medida de posición, pero en realidad la mediana, propiamente dicho, es una medida de dispersión, de tendencia central. Mientras que el cuartil 2, que tiene el mismo valor de la mediana y más o menos se calcula igual, es una medida de posición. Muy bien. La interpretación es bastante sencilla, ¿no? Es como se obtiene, esta es la posición del cuartil, no es el cuartil mismo en sí. Y nuevamente, como la mediana, si tengo valores pares, tengo que sacar un promedio, ¿no? Igualito que en la mediana. Entonces, esta fórmula que ustedes ven acá, que a veces la van a ver también en libros, nos da la posición, en qué posición, ¿no? Como están ordenados los valores del 1 al valor que tengamos máximo, vamos a poder ubicar con esta fórmula. ¿Cómo se interpreta? Bueno, bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, estos ya son los cuartiles que he encontrado, ¿no? Por ejemplo, el cuartil 1, que sería este de acá, me dice que el valor es 0.7 miligramos por decilitro. Lo voy a colocar ahí. ¿Qué me dice, no? ¿Cómo interpreto el cuartil 1? Bueno, te dice hasta el 0.7 miligramos por decilitro se encuentra el 25% de los valores, o sea, los valores de la creatinina, ¿no?, de los gatos, del 25% de ellos se encuentra hasta este valor. Ahí está, ¿no? El cuartil 25, el 25% de los datos de la muestra tienen 0.7 miligramos por decilitro o menos en la medición de creatinina. Hasta este valor está el 25%. ¿Cómo se interpreta el Q2? Hasta este valor se encuentra el 50% de los gatos. Muy bien, en este caso, el 50% de los gatos tiene 0.9 miligramos por decilitro de creatinina o menos. Y hasta el cuartil 3 sería ¿cuánto? 75%. Entonces, hasta este valor se encuentra el 75% de los gatos. El 75% de los gatos de la muestra tiene el valor 1.10 miligramos por decilitro o menos en la medición de creatinina. Esto sería 1.10, es 25, 1.10 miligramos por decilitro. Listo. Es la forma bastante sencilla en realidad de interpretar los cuartiles. ¿Ok? ¿Cómo vamos con esa interpretación? ¿Se comprendió? Manito. A ver. ¿No? ¿Sí? Ahí está.
un check. ¿Y el resto? Ah, ya, ok, perfecto. Sí, Juan Carlos, dígame, colega, buenas tardes. Doctora, se interpreta entonces el mínimo como 0.7 también, ¿no? El mínimo y el máximo como 1.8. Decir, No, o sea, ya, ¿coinciden con los valores? Sí, sí, pueden coincidir con los valores. Recuerden que esto es posición nada más. Si tengo 0.7, aquí 0.0, un montón de 0.7 y justamente coincide con el cuartil 1, pues esa es a este valor, ¿no? Este valor tiene esa posición, ¿no? El 25% cae acá. Entonces, no es que coincida con el mínimo y este con el máximo, es que ha coincidido por alguna situación, ¿no? Son muy no, poquitos como valores. dentro de los 5 valores empieza Ujú. con 0.7, luego el segundo valor es 0.7 también. ¿Está coincidiendo así o Sí, cuál y en es? este caso está coincidiendo así porque son solamente 5, si te das cuenta, ¿no? En Claro, claro. cambio, si fueran más, obviamente no va a ocurrir eso. Esto es una coincidencia porque son poquísimos valores. Ok, ya, Ujú. ya, doctora. Gracias. ¿Listo? No, no hay por qué. Sí, sí. Ya. Ahí voy de nuevo. Una vez visto esto de los cuartiles, la medida de posición, vamos a ver la última medida de tendencia de dispersión, que es la medida que va acompañando, ahí está, ¿no? Que va acompañando a lo que es la mediana. La última medida de dispersión que les voy a comentar o que les voy a presentar es el rango intercuartílico. También lo van a encontrar como IQR. Muy bien, cualquiera de los dos, es lo mismo. ¿Qué pasa con el rango intercuartílico? El rango intercuartílico representaría una cajita, ¿no? Supongamos que estas son cajitas que están juntas, ¿no? Y cada una representa el 25%. Voy a cambiar de colorcito. El rango intercuartil justamente abarcaría estos valores de acá, ¿no? Entonces, el rango intercuartílico, usualmente, desde mi punto de vista, nuevamente, lo podemos representar. Voy a cambiar esto porque a mí me parece más lógico representarlo de una forma, ¿no? ¿Qué cosa representa el rango intercuartílico? El rango intercuartílico representa este 50%, no 25, 50% central de mis datos. Es decir, el 50% central de los datos se encuentra entre el Q1 y el Q3. Eso sería el rango intercuartílico. Lo he cambiado acá para que se entienda mejor. Se utiliza ¿cuándo qué? Cuando yo utilizo la mediana, ¿no? Cuando usaba la mediana como medida de tendencia central, cuando tengo mucho sesgo, es decir, mis datos representan o tienen valores muy grandes que hacen que el promedio aritmético no sea fiel, ¿no? No represente fielmente la dispersión de mis datos. Entonces, aquí nos dice, aquí está la interpretación, ¿no? Nos indica que encontramos la mitad de los datos ubicados dentro del rango intercuartílico. Aquí, entre estos valores, entre el Q1 y el Q3, está el 50% central de los datos. ¿Y cómo se interpreta? Bueno, ahí, ¿no? El rango intercuartílico de la creatinina sérica en los gatos es generalmente, el rango intercuartílico es de 0.7 hasta 1.1 gramos por decilitro. ¿Por qué? Porque yo lo estoy colocando como rango, como intervalo. De 0.7 hasta 1.1 se encuentra el 50% de los datos centrales. Eso significa. Ahora, hay algo importante. Ustedes, como estaba antes, ¿no? Lo pueden encontrar también en la literatura como Q3, como el rango, ¿no? Q3 menos, este es menos. Este sí es una operación, no es este intervalo. Este es un intervalo, es un guión largo, ¿no? Menos Q1. Y me da un número. Pero nuevamente, esto todavía es más complicado de interpretar. Por eso yo considero que haciendo un intervalo, es decir, colocando desde el Q1 hasta, es un guión, no es un menos, hasta el Q3, como ven acá, así se entiende mejor, ¿no? Entre estos valores se encuentra el 50% central de los datos. Entonces, ténganlo en cuenta.
¿Cómo vamos con el rango intercuartílico? ¿Se comprendió esa parte? ¿Es un poco compleja la interpretación? Tal vez. Por eso normalmente se utiliza el promedio y la desviación estándar para presentar la información. Pero nuevamente, no necesariamente es lo más adecuado. Yo tengo que saber seleccionar qué usar. ¿Ya? Entonces, sí, se interpreta mejor. Pero, todos los papers, ¿no? Por ejemplo, de conteo de huevos de parásitos, ¿no? Cuando utilizo McMaster, por ejemplo. Para outliers, claro, también. Es decir, para datos atípicos, datos extremos, normalmente cuando ocurre eso, pues su variable no va a ser simétrica, ¿no? La distribución de sus datos no va a ser simétrica, entonces usar un promedio, una desviación estándar, no representa, no es ideal, no es correcto, no, ni siquiera ideal, no es correcto. Se debería presentar una mediana y un rango intercuartílico. Ahora, estamos acostumbrados, y lo digo porque en los artículos científicos se presenta de esa forma, en las tesis se presenta de esa forma. Presentar el promedio también. Ahora, ¿es adecuado? Si yo estuviera, si yo fuera jurado de vuestra tesis, sí las observaría, ¿no? O sea, no puedes interpretar eso. Pero ahora, ¿con qué discuto? Si en todos los artículos y en todas las tesis presentan el promedio y la desviación estándar, está mal, pues. Pero se sigue haciendo. yo molesta. Pero es que así es. Entonces, mejor presenta todos los valores para que así otra persona vea, ¿no? Y pueda discutir luego con los estudios futuros que sí estás usando lo correcto, ¿no? Es importante eso. Muy bien. Listo. Entonces ustedes cuando hagan su práctica tienen que saber qué elegir. Cuando hagan su tesis tienen que saber qué elegir. Muy bien. Para terminar con lo que son las estadística descriptiva, ¿para qué tipo de variable estamos trabajando? A todo esto, no les he preguntado. ¿Qué tipo de variable, por ejemplo, es la medición de creatinina sérica? Levante la manito. Dígame por su naturaleza, ¿qué tipo de variable? Leia, adelante. Una cuantitativa. ¿Qué tipo de cuantitativa, Leia? Continua. Exacto, muy bien, gracias. Y obviamente con una escala de razón, ¿no? Ahí está, muy bien, muchas gracias. Puerto B, dígame cuál es su nombre, por favor. Sí, Fernando Recuenco, doctora, disculpe. Fernando Recuenco, ok. Voy a tenerlo acá. Ya me imagino cuando tenga su correo de San Marcos, ya no voy a tener ese problema, pero quiero anotar vuestras participaciones. Gracias. Entonces, es bien importante. Entonces, es una variable cuantitativa. Hemos estado haciendo todos estos cálculos, si bien para una sola variable, pero es para una variable cuantitativa. Nuevamente, las variables cuantitativas tienen escala, intervalo o razón. Y esas escalas, intervalo o razón, yo puedo sumar, puedo restar, ¿verdad? Muy bien. Pero por una variable cualitativa no. Por más de que sea ordinal, por más de que tenga valores 1, no, condición corporal 1, 2, 3, 4, no. Es una variable ordinal. Nunca, de los jamases, hagan eso, ¿no? Nunca presenten, o siquiera por querer jugar, se les ocurra hacer un cálculo de medidas de tendencia central, promedio, moda, con una variable ordinal. Muy bien. O peor, con una variable cualitativa. Es decir, por más de que hagas escalas de Likert, ¿no? Como son grados de satisfacción del 1 al 5, ¿no? Eso no se hace. Igualito. Ya. Entonces hemos estado trabajando para variables en medida de tendencia central y dispersión y posición para variables cuantitativas. Todo esto que hemos hecho solo cuantitativas con escala, intervalo o razón. No hay otra, no hay forma de que hagas otra cosa. Y por último,
para finalizar con las medidas de estadística descriptiva para variables cuantitativas, medidas de la forma de la distribución. Y esto es lo que nos va a ayudar a más o menos generarnos una idea inicial de cómo se va a comportar nuestra variable respecto a si va a ser simétrico o no, si se va a parecer o no a la famosa distribución normal. Y eso es importante para que yo pueda seleccionar qué estadístico voy a usar. Lo que les he estado comentando hace un momento, ¿no? Voy a usar promedio y desviación estándar como medida de tendencia central y dispersión, o voy a usar una mediana con un rango intercuartílico. ¿Cuál de los dos uso? Puedes darte una idea. Si quieres presentar todas, presenta todas. Pero date una idea de cuál es la más adecuada, usando esas medidas de forma de la distribución. Y vamos a ver solo dos. Otra vez se presta bastante a la interpretación esto, también. No es algo así, una regla. Voy a tener primero el coeficiente de asimetría. Muy bien. Toda esta fórmula bien graciosa. Pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué cosa me? Coeficiente de asimetría. La asimetría. Mide el grado de asimetría, pues, ¿no? La distribución con respecto al promedio. Es decir, respecto al promedio, ¿cómo están distribuidas todos los valores, ¿no? ¿Será asimétrica o será asimétrica? Es lo que te mide esto. También es conocido como skewness, ¿no? Ustedes de repente por ahí han visto, skewness. Ahí está, skewness. O sesgo también. ¿Cómo es esto? Miren, miren, miren. Por ejemplo, una distribución simétrica va a tener esta forma, una campana de Gauss, por ejemplo. Una distribución normal es una distribución simétrica, en la cual el promedio, la mediana y la moda, obviamente tiene una sola moda, van a coincidir en valor. Esto es lo ideal, esto es algo tan teórico. Muy bien, esto no ocurre normalmente, a menos que uses un tamaño de muestra gigante, ¿no? Grande, suficiente. Muy bien. En este momento aquí, o distribuciones muy parecidas a esto, cuando el coeficiente de asimetría es 0, muy, muy, muy cercano a 0, yo voy a decir de que no tiene sesgo, es simétrica. Por lo tanto, yo puedo usar el promedio y la desviación estándar. Fíjese, ¿no? Que cuando ocurra esto o algo muy, muy, muy parecido, recién yo puedo usar el promedio y la desviación estándar. Y va a ser una medición bastante fiel a lo que yo quiero interpretar, a lo que quiero demostrar, ¿no? Pero ¿qué pasa si no ocurre esto? Por ejemplo, puedo tener cualquiera de las dos, ¿no? Y entonces ya empiezan a moverse, ¿no? La moda está por acá, el promedio está por acá, en este caso al revés. Entonces empieza a ocurrir un cambio. Ya no coinciden los valores de la media, la moda y la mediana. Ya no es simétrico, ¿no? Aquí ya tengo asimetría. Si tengo valores, es decir, la colita de la distribución está hacia el... Quiero que recuerden que este es un plano cartesiano, ¿no es cierto? Es un eje X esto. Por acá van a estar los menos infinitos. No quiere decir que esto sea menor, ¿no? Por acá está, es decir, por algún lado está el 0 y por acá está la izquierda, ¿no? El menos infinito y por acá adelante está el más infinito. A eso me refiero, ¿ya? No es que necesariamente tenga que coincidir el valor. Ya, entonces, estoy viendo esto. Entonces, cuando yo veo esta colita de mi distribución, ¿no? Que está hacia el más infinito, hacia los valores grandes, porque hay valores grandes acá que están jalando mi distribución para la derecha, yo le llamo asimetría derecha o asimetría positiva. Los valores de toda esta formulita va a ser mayor de 0. ¿Ok? Pero al revés, ¿no? ¿Qué pasa cuando más bien tengo valores chiquititos, ¿no? Hacia el menos infinito. Mi colita, esta de acá, tiende, ¿no? Es hacia el menos infinito. Esta colita está hacia la izquierda. Entonces tiene una simetría izquierda o negativa. Muy bien. Puede ocurrir o es asimétrica a la derecha o es asimétrica a la izquierda. ¿Cuándo? Cuando tengo valores, ¿no? Tienden a ser, tengo valores positivos, ¿no? Grandes, hacia el infinito. El otro hacia el menos infinito. La colita de la distribución. ¿Hacia dónde va?
Es algo bien interesante esto. Ahora, nuevamente, no es que tenga que ser mayor de 0. El 0.0001 ya es asimétrica. No, no, aquí hay bastante criterio también, ¿no? Ligeramente, una ligera simetría no necesariamente va a hacer que yo use promedios, ¿no? Perdón, que yo diga, no, ya debo usar medianas, no necesariamente. Esto tiene que ver mucho con otras pruebas que se tienen que hacer, ¿no? Pero esto ya me está diciendo, ahí está pasando algo. Si es muy evidente, ¿no? Mayor de 0.5 o mayor de menos 0.5, incluso ahí ya se puede decir, no, ya, ok, ya es asimétrico. Pero valores muy chiquitos, muy cercanos a 0, todavía puede ser rescatable de que sea una distribución simétrica. Muy bien, eso es el sesgo. El sesgo me va a decir, ok, ¿hay sesgo? ¿O hay un sesgo ligero, o yo qué sé, o de repente muy pronunciado a la izquierda, o un sesgo ligero o muy pronunciado a la derecha, ¿no? Ya, entonces va a depender mucho de eso. De esto trata el sesgo. Aquí tienen un enlace de interés por si quieren leer más sobre el sesgo. Y luego viene la otra, ¿no? En este caso estamos viendo cómo se mueve en el eje X. Pero también vamos a ver la kurtosis, como ustedes indicaron, ¿no? Y cómo se mueve hacia arriba, cómo se agrupa. Y esto también se llama empinamiento o achatamiento de la curva, de la distribución de datos. Otra vez tenemos una fórmula graciosa. Lo que nos indica, pues, es que si tengo datos muy parecidos, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a empinar más mi variable, ¿no? Mi distribución. Es decir, se va a convertir en leptocúrtica. Si tengo datos más dispersos, obviamente, ya no se va a concentrar tanto al centro, ¿no? Sino que va a ocurrir, ¿no? Las colitas, ¿no? Van a tender a agrandarse un poquito, entonces va a achatarse la figura. Entonces eso se va a llamar platicúrtica. Y la distribución ideal, como siempre, es una que sea mesocúrtica. Ahora, y esto sí, ¿no? Ojo, pestaña y ceja. La fórmula de aquí nos indica, esta fórmula de aquí que les estoy mostrando es en exceso, es decir, están restando 3. Cuando uno busca en la literatura, ¿por aquí está? Sí, ¿no? Cuando uno busca en la literatura, van a decirte que la mesocúrtica, es decir, la distribución simétrica normal, la más bonita, vale 3, la kurtosis. Por lo tanto, la leptocúrtica va a ser mayor de 3 y la platicúrtica va a ser menor de 3. Pero tienen que tener en cuenta qué fórmula está usando. Si ustedes usan esta, entonces ya no tienen que restarle 3, es decir, por eso aquí coloco la kurtosis 0. A esto que dice la teoría, que la kurtosis de la distribución normal es 3, le estoy restando 3. ¿Cuánto sale? 0. Entonces, por eso colocando esta interpretación. Esto, como decía, es la fórmula en exceso de la kurtosis. ¿Y dónde la voy a encontrar? Cuando yo trabaje con Excel, la que me va a dar es esta. Cuando yo trabaje con R, en determinados paquetes, o cuando use, claro, en determinados paquetes me va a dar esta. Si yo uso Stata, me va a dar sin restar. Entonces es bien importante saber qué programa estoy usando y qué fórmula usa ese programa. ¿Ya? El algoritmo, cuál de todas las fórmulas está usando para poder, hay que tener un poquito de cuidado con la kurtosis. Es bien importante eso, y ese es un ojo que les estoy diciendo, ¿no? Obviamente, no se usa mucho la kurtosis, nunca he visto un artículo que ponga kurtosis. Pero, cuando uno, ¿no? Está jugando, bueno, no está jugando, está haciendo el análisis descriptivo de datos, viendo cómo se comporta su variable, va a querer saber, ¿y esto va a tender a ser mesocúrtica, platicúrtica, leptocúrtica? Porque uno quiere saber eso. Bueno, se van a dar cuenta que luego van a querer saber esas cosas, ¿no? Tanto la simetría como la kurtosis. Voy a querer saber cómo se comporta. Y entonces me voy a dar con la sorpresa de esto, ¿no? Especialmente para la kurtosis. En cambio, para el coeficiente de simetría, no. Pero entonces, ténganlo en cuenta. Muy bien. Entonces, si yo tengo una leptocúrtica, platicúrtica, hay distribuciones normales que todavía son rescatables,
cuando hay una ligera kurtosis, ¿no? También, o sea, 0, un poquito más menos 0.5 todavía es salvable, ¿no? Todavía yo puedo decir que sí, es una distribución bastante simétrica, los datos se parecen, es un poco homogéneo, etcétera, etcétera. Pero en la simetría lo mismo. Muy bien, esta última parte de repente es la primera vez que están escuchando y se ha hecho un poco interesante, ¿no? Nuevamente, todos los programas estadísticos no te calculan lo mismo, tienes que saber qué hacer. Y bueno, ustedes van a tener siempre un asesor, una asesora que van a saber qué hacer. Y entonces, pero tengan en cuenta siempre esos detalles, ¿no? Si van a usar particularmente determinadas fórmulas, especialmente en R, ¿no? Que ustedes programan. Genial. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? Los sobrevivientes, vamos por un cafecito. Hacemos un par de ejemplitos, les voy a mostrar, vamos a, iba a decir, rajar de algunas publicaciones, vamos a ver cómo han presentado sus publicaciones, ¿no? Bueno, miren, y este es el sesgo para la creatinina. El sesgo salió 0.75 y fíjense, ¿no? Es una distribución. ¿Cómo le llamarían a esta distribución? Obviamente son 5 datos. Con 5 datos no puedo hacer mucho. Pero fíjense, para el ejercicio que hemos hecho, ¿cómo sería ese sesgo? Mira, ese sesgo es 0.75. ¿Cómo le llamarían? Sí, Michelle, adelante. Sesgo a la derecha. ¿No es cierto? Un sesgo a la derecha. Muchas gracias. Ahora, por ahí me va a decir, no, pero es un ligero sesgo a la derecha. Ahí podría ser ligero. Ya se está acercando más a 1. Entonces, no creo que sea una distribución normal. Miren esto, ¿no? Lo que pasa es que tengo 2 valores acá. Nuevamente, son solo 5 valores. Aquí no puedo sacar demasiadas cosas acá, ¿no? Pero bueno, ahí estamos viendo cómo se acumuló, ¿no? Se acumuló, supuestamente este es un histograma. Entonces, cómo se acumuló aquí, ¿no? Porque tengo solo 2 valores que ocupan esto, ¿no? Entonces, y aún así le calculó el sesgo, ¿no? Y bueno, ya me dijo que es a la derecha, ¿no? Porque tengo un valor alto. Ya está jalando la colita hacia la derecha. Sí se puede, sí, la curva se ve, ¿no? Entonces como que va para allí y aquí está jalando un poquito, ¿no? Sí se nota un poquito. Nuevamente, si tengo datos de verdad, más cantidad, pues se va a ver mejor la imagen, ¿no? Y la kurtosis aquí es menos 1.3. Se nota bastante, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Cómo sería la kurtosis? ¿Cómo la interpretaría? Exacto, son muy poquitos datos. Platicúrtica. Muy bien, Isamar nos colocó ahí. Es platicúrtica. ¿Por qué? Pues menos 1.33. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, ya para finalizar, tenemos cómo es que, aquí está, ¿no? La publicación, el título. Y mire, ¿no? ¿Qué me dice? Estadísticos de condiciones ambientales, signos vitales y características de pelaje vaquilla lechera criado en el pastoreo en Cajamarca. Perfecto. Y tengo mis variables, cada una con sus unidades de medición. Bueno, esta no tiene, relativo por minuto, tiene su bonito, ¿no? Que está bonito con sus unidades de medición. Perfecto. Y ahí su pie de tabla cuadro, que tiene un montón, porque siempre tienen que colocarnos. Si yo coloco acá TR, ¿qué es esto? ¿Qué significa? FC, ¿qué significa? Aquí tiene que estar dicho todo eso. Entonces me dice, ¿no? Aquí el N es el número de animales que han analizado, el número de, en todo caso, noches que han analizado. Y la media se refiere al promedio, ¿no? Ahí está. La desviación estándar. Aquí le han puesto DE, desviación estándar. Ya está. Mínimo, máximo y el rango. Ahora, si yo pusiera rango de 12 a 21.1, bueno, ahí va a ser bien sencillo sacar este rango, ¿no? El intervalo. Muy bien, muy bien. Yo ahorita no puedo decir si sigue una distribución normal o no, porque no tengo los datos, ¿no? Aquí yo no puedo saber. Pero el mínimo y el máximo se parecen mucho, ¿no? Pero aún así me gustaría saber aquí más bien
cómo son otras medidas, ¿no? Pero ellos han querido usar media y desviación estándar. Entonces me imagino que sigue una distribución normal. Lo mismo acá, ¿no? Esto ya es una locura. Tenemos otro artículo. Estadística descriptiva variables de la serie mieloide y linfoide en perros. 410 perros y 50 gatos. Y bueno, complican un poco aquí la situación, ¿no? Porque perro, gato, pues yo no voy a decir más. Pero estamos acá, ¿no? LT, ¿qué cosa es? Leucocitos totales, ¿no? Aquí están sus unidades de medición. Toditos tienen sus unidades de medición, perfecto. Y aquí ya es una locura, ¿no? Media, desviación estándar, ¿para qué me presentas la varianza? Error estándar, ¿para qué quiero tu error estándar? Bueno, coeficiente de variación puede ser, me interesa. Mediana también, mínimo, máximo. Aquí han sacado todo, ¿no? Todo lo que han podido. Aquí falta rango intercuartílico, falta, no sé, todas las estadísticas. Ahora, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, error estándar tal vez, si quiero hacer un cálculo de tamaño de muestra después, ¿no? Varianza, la varianza no me sirve. Yo quitaría esto porque ni siquiera tiene estas unidades, o sea, 62.10 por 10 al sería la sexta y milímetros a la sexta, eso no existe, entonces yo quitaría varianza. Entonces, dése cuenta, ¿no? Puedo saturar una tabla con todo, ¿no? Pero ¿qué me interesa mostrar acá? Media, desviación estándar, mediana. La media y la mediana no se parecen mucho. La desviación estándar es gigante, casi la mitad. El coeficiente de variación es gigante también, pero bueno, en fin. Entonces, ¿no? Aquí yo tengo que pensar un poquito en qué, no es presentar todos los estadísticos por presentar. Esto está publicado, yo no voy a decir más, pero critico un poquito y vean cómo presentan sus tablas, ¿no? Y bueno, esto ya es antes de irnos al break, un break chiquito antes de hacer frecuencias. Algo importante que nos dice este boxeador, ¿no? Dice que el estadístico debe tener en la piel, el estudiante de bioestadística debe tener en la piel lo siguiente, ¿no? Recuerda no calcular la media aritmética con variables categóricas, ¿ya? Ténganlo en la piel. Ninguna, dice, ni siquiera con las escalas de Likert, es decir, ni siquiera las ordinales. Muy bien, entonces llévense eso grabado en la piel y no lo hagan, por favor, ni en sus tesis. Entonces, nos tomamos un break, colegas, si no hay más preguntas, unos, ¿cuántos? 15 minutos, 15 minutos, 20 minutos, tómense su cafecito, porque hemos hecho bastante, y nos escuchamos, pues, en 20 minutitos, a las 7:20 en todo caso. Gracias. Sí, Miguel Ángel. Doctora, una consulta. ¿Van a haber pasos de evaluaciones? ¿Pasos? Sí. A ver, todavía no tengo firmado el sílabo, pero los pasitos, a ver cuándo son. Si no, al regresar les pongo nuevamente el sílabo completo. Es en la segunda semana. O sea, de acá la siguiente. Ah, ya, sí, quería ver el tema de las fechas nada más. Sí. A ver, según mi calendario, pero nuevamente, esto lo puedo mostrar después de que vayan a su break, para que todo de repente ya se han ido, han roto filas. Está para... Ay, todavía no lo veo. No me está abriendo. Hey. De repente estoy usando mucha banda. No está abriendo. A ver, descargar. Sí, hay otra mano levantada. A ver. ¿Por qué no lo puedo abrir? Ya, no sé por qué no estoy pudiendo abrir mi... sí.
sí sería interesante, pero no tenemos la capacidad de grabarlas, ¿no? Nos quitaron el memoria. Ya, entonces, pasito 1 está programado para el 2 de mayo, 2 del 5, 2 del 5, viernes me parece que es. Y el otro pasito está programado para el 28 de mayo. Para el 28 del 5 y para el 2 del 5, que sería ya la cuarta unidad. Ahí, luego les voy a presentar nuevamente la conformación de las clases, ¿no? Entonces, si 28 de el 26 de abril. ¿Qué hay el 26 de abril? Discúlpenme. Es 2 de mayo y 28 de mayo. El paso